buenas noches para todos, es un gusto, un privilegio poder estar con cada uno de ustedes. Gracias por nuestros amigos y colegas de toda Latinoamérica que seguramente están en esta noche, ya los vamos a ir identificando. Queremos que ustedes puedan colocar su nombre, país de origen, así como también sus datos. Si quieren colocar también vuestro correo electrónico, vuestro WhatsApp, podemos comunicarnos periódicamente, porque ustedes saben que mes a mes tenemos esta oportunidad. Los segundos lunes de cada mes, desde hace varios meses, estamos programando una reunión, una conferencia Zoom con diversos temas de interés. Y hoy justamente vamos a tratar el tema de trastornos de pánico y ansiedad a cargo de 3 profesionales. Presentamos en esta noche al doctor Roberto Ferreira Coimbra. Él es médico, psiquiatra, uruguayo, vive en el interior del país, en una localidad del departamento de Tacuarembó, en Paso de los Toros. La psicóloga clínica Ana David y la psicóloga clínica también Gloria Hernández. Ella también es directora de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. Estos 3 profesionales nos van a compartir sus conocimientos para que nosotros podamos en esta noche conocer un poco más acerca de esta temática tan importante que a tantas personas les están padeciendo, están sufriendo por esta situación, necesitan una salida. Seguramente el interés y la cantidad de personas, que ya somos más de 215 personas que estamos en este chat, atestigua realmente que el tema es interesante y pertinente para nuestra época. Queremos decir que la dinámica en la cual vamos a desarrollar esta noche va a ser a través de preguntas que los expositores van a tratar de responder, pero luego nosotros vamos a tener también la oportunidad de poder compartir las dudas, inquietudes y preguntas que podemos hacer a los expositores. Si ustedes tienen preguntas o comentarios, con mucho gusto pueden escribirlas en el chat, y a medida que va pasando la conferencia vamos a ir escuchando, vamos a ir leyendo y compartiéndola con los expositores para que nos puedan entonces responder a aquellas inquietudes que el público pueda tener. Nuevamente estamos agradecidos a Dios y a cada uno de ustedes, especialmente por nuestros asistentes de Latinoamérica, de diferentes países. Sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos. Vamos a hacer la primera pregunta entonces. ¿Por qué es importante tratar el tema de la ansiedad y los ataques de pánico? ¿Y por qué ustedes le llaman la epidemia del siglo XXI? Primera pregunta entonces. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches para todos. Bueno, es un privilegio para nosotros tenerlos a todos ustedes aquí. Saludar a este mosaico de naciones de Latinoamérica que nos honran. Ya, bueno, más de 300 personas aquí conectadas, y queremos dar un aporte importante en un tema que es importante. Frente a la pregunta de Jorge, ¿por qué es importante y pandemia del siglo XXI? Porque la problemática de la ansiedad en sí y las crisis de pánico o ataques de pánico tienen un alcance mundial, es global, ¿no? En todas las naciones está esta situación y esta problemática. Y además es importante porque su aumento es alarmante, ¿no? Ni que hablar pensando a partir del 2020, con la pandemia por el COVID-19, realmente ha habido un salto exponencial en todo lo que tiene que ver con las ansiedades y las crisis de pánico. Tenemos una frase que, bueno, fue a partir de lo que es la Facultad de Psicología de Uruguay, que trabajó muchísimo con todo este tema en la pandemia, dijo esto: el miedo viajó mucho más rápido que el virus. Cuando vamos a tratar ahora de lo que es el ataque de pánico, las crisis de pánico y la ansiedad, realmente, como decíamos, exponencialmente hizo un salto en esta pandemia, y creció la ansiedad, la depresión y aún el cansancio por los cuidados a partir de este 2020 con el inicio de la pandemia. ¿Sí? Así que bueno, importante que separemos este tiempo para poder entender qué es la ansiedad, qué es un ataque de pánico, y al final
con el equipo, con Roberto y Adriana, dejar un portafolio de herramientas, como lo hemos denominado, para que todos lleven y puedan hacer uso de ellas. Muy bien, Gloria. Una pregunta que en primera instancia queremos hacer al grupo, y es que, ¿cómo podemos definir la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad y el miedo son emociones que nos preparan para la acción, ¿sí? O sea, que hay una ansiedad que es adaptativa para la vida, ¿sí? Es una respuesta adaptativa para la supervivencia. Nos prepara para luchar o para huir o nos paraliza. Tiene una respuesta fisiológica a través del sistema nervioso central y el sistema simpático, es una forma de activación. O sea, no todo cuando hablamos de ansiedad es negativo. Esta es la ansiedad, en primer lugar, adaptativa, que nos prepara para la acción y que es una respuesta adaptativa de supervivencia que está en el ser humano, que está en los animales como forma de protección. Pero también hay una ansiedad desadaptativa, Adriana, ¿sí? De la misma manera, nos encontramos con lo que es la ansiedad desadaptativa. Cuando es excesiva, es desproporcionada frente a un estímulo que es vivido como un riesgo, ¿no? Son esas sensaciones desagradables y desmotivadoras, la sensación de malestar físico y psicológico. Lo podemos percibir después de haberse presentado situaciones amenazantes, pero que de repente no es tanto el riesgo o la amenaza, sino que es desmedida esta ansiedad como se da. Surge ante situaciones que nos generan estrés y nuestra respuesta ante la situación de amenaza es inadecuada, es desproporcionada y es ineficaz. O sea, en la ansiedad nosotros tenemos lo que es el componente del miedo, y en este caso está mal activado ese miedo. El miedo a la supervivencia tiene que estar presente, pero en este caso no está funcionando correctamente. ¿Nos podría dar algunas estadísticas, números acerca de los porcentajes que pueden existir, Roberto, sobre la ansiedad y el pánico? Muy bien. Un poco para seguir en esto de jerarquizar este tema de los trastornos de ansiedad, la depresión, es que les trajimos un poco algunos números como para bajar a tierra de qué estamos hablando. Y se ha visto esto, bueno, desde ya hace un tiempo largo. Aquí dice ahí que desde el 1990 hasta el 2013, esta estadística de que ha aumentado la ansiedad y la depresión en un 50%, de casos, ¿no? Y si tuviéramos números más actuales, nos sorprenderíamos también de cómo esto ha pegado un salto exponencial, como decíamos al principio. También en Uruguay, algún dato estadístico habla de que entre un 6 y un 7% de la población uruguaya sufriría algún trastorno de ansiedad. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad, como lo vamos a ir desarrollando en esta presentación, nos referimos a una serie variada de sufrimientos que padecen las personas. Uno de ellos, que es el que más vamos a hacer hincapié en esta presentación, es el trastorno de pánico, pero hay una serie de trastornos, como la ansiedad social, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático, todo eso, y entre otros, configuran lo que llamamos los trastornos de la ansiedad. Si vamos al trastorno de pánico, que es un poco lo que vamos a detenernos en el día de hoy, las estadísticas nos hablan, y bien hay algunas variaciones, entre un 2 a un 3% de la población es lo que se estima de que sufren trastorno de pánico. Este dato está extraído del manual estadístico de DSM-5. Y si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, si estuviéramos en un auditorio de 100 personas, 2 o 3 personas estarían padeciendo este trastorno de ansiedad. Muy bien. Otra pregunta que surge, queremos saber un poco más del tema. Ustedes dijeron qué es la ansiedad, qué es el pánico, porque mucho se habla de esto, pero ¿qué es el ataque de pánico, propiamente dicho? Muy bien. Como dice Jorge,
vivimos en una época donde, bueno, el lenguaje médico, el lenguaje psiquiátrico, el lenguaje psicológico está cada vez más metido en nuestra sociedad. Y tiene que ver también con que la frecuencia de este tipo de cosas están sucediendo más. Entonces hay algunas variaciones, y acá tenemos un público bastante heterogéneo en cuanto a países, y se lo puede llamar de diferentes maneras. En algunos lados lo llaman más como ataque de pánico, en otros crisis de pánico, o panic attack. Y bueno, queríamos decirle de una manera sencilla que el ataque de pánico es la sensación de miedo intenso o pánico. O también, lo que es muy característico, es la sensación de muerte inminente, que la persona que lo padece lo siente en ese momento, ¿no? Es como que, como la palabra ataque lo dice, es como algo que irrumpe de golpe y se hace intenso en pocos segundos, y bueno, y tiene un origen psicológico. Ahí es donde distinguimos que no hay una causa orgánica que lo estaría explicando, sino que tiene que ver con componentes psicológicos y emocionales que vamos a ir viendo y comprendiendo más adelante. Y lo habitual es que no haya un desencadenante aparente, ¿no? La persona que lo padece, de repente, si bien hay variaciones, pero lo típico es que no detecte un desencadenante evidente, ¿no? Y de repente irrumpe la crisis de pánico con todas estas sensaciones molestas y muy desagradables, y bueno, y ese es el ataque de pánico. Después queríamos también hablar un poquito que las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, no son todas, porque a veces en esto de la persona dice, bueno, tuve una crisis de pánico. Hay una distinción en algunas crisis de ansiedad que tienen como características similares. Hay algunas crisis que se llamamos a veces crisis nerviosas o crisis de angustia, que estas crisis es cuando la persona viene sobrecargada con alguna situación, que es más visible la situación, de repente un problema laboral, un problema familiar, y la persona se va sobrecargando con eso y llega un momento que desarrolla una crisis nerviosa, como decimos, o una crisis de angustia, con llanto, con diferentes síntomas que también son de activación del sistema nervioso, como estuvieron describiendo las compañeras, pero la diferencia es que no está esta sensación de muerte o pánico, que es bien típica de la crisis de pánico. La crisis de pánico va a tener esta característica, ¿no? Este miedo intenso, desproporcionado, y después empieza también el tema de la preocupación por volver a tener otra crisis de este tipo. También hay personas que pueden tener alguna crisis de pánico aisladas y de repente no vuelven a tenerlo, ¿no? Entonces, en este caso, no estaríamos hablando de un trastorno de pánico, que es la recurrencia de las crisis de pánico, como lo vamos a explicar un poco más adelante. Muy bien, Roberto. Entonces, podemos diferenciar lo que es el ataque de pánico de lo que es el trastorno de pánico, que son dos cosas diferentes entonces. Bueno, el trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad, o sea, lo vemos que tiene un cierto patrón que tiende a repetirse y afecta la vida de la persona y el funcionamiento. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona sufre este trastorno, lo que hace es que empieza como a aislarse de esos lugares donde lo padeció, o en esos lugares, o a las circunstancias en que los vivimos. Distintiva es la sensación de muerte inminente o de pánico de que algo terrible me pueda suceder al organismo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos los diferentes componentes que se van a dar al mismo tiempo, el componente físico y el componente emocional. La persona, en el momento que le dan estas crisis, este trastorno de pánico, lo que siente es que le puede dar un infarto, piensa que se va a morir de un infarto, piensa que se puede volver loco o piensa que se puede morir. Ninguna de estas cosas le va a suceder. Una cosa que es bien claro que tiene que quedar es que nadie que sufra un trastorno de pánico se va a morir. Y que todo es reversible, todo es solucionable. Cuanto antes uno pueda atenderse,
más rápido esto va a revertir. Se caracteriza por la reiteración de crisis de pánico que a veces suceden repetidamente y sin causa aparente. ¿Qué es lo que nos pasa? La activación que se nos da en ese sentido del pánico, este sistema de alarma que se despierta, es como el mecanismo de alarma normal que tiene todo ser humano. Ese mecanismo que nos hace prepararnos para la huida. Supónganse que de repente ustedes están caminando por la calle y de repente viene un auto de golpe y yo me detengo porque la ansiedad frente a esa situación me hizo activar ese sistema de alarma. O supónganse que están en una habitación y en esa habitación de repente se imaginan que va a entrar un león. ¿Qué es lo que se nos va a despertar? Bueno, todo este sistema de activación en el cuerpo. Se nos van a dilatar las pupilas, vamos a empezar a transpirar, nos va a dar taquicardia, nos van a dar diferentes síntomas que están todos justificados, pero realmente en este caso no tenemos el león. Entonces ese sistema no tendría sentido que estuviera funcionando en ese momento. Nos pueden dar temblores, nos puede dar, sentimos como presión en el pecho, sentimos la hiperventilación porque respiramos mucho, sentimos que nos ahogamos y es todo lo contrario, tenemos demasiado oxígeno en sangre. Por eso es importante después el portafolio de herramientas que les vamos a dar a continuación al final de esta presentación. ¿Qué le sucede a una persona entonces cuando tiene una crisis de pánico? ¿Podrían explicar un poquito con más detalles si hay algo más para agregar? Bien, un poco lo estaba explicando Adriana, acá capaz que vamos a repetir un poquito y capaz que aclaramos también para algunos que quedaron con ganas de seguir escuchando. Tomando como guía el manual diagnóstico, tanto el DSM-4 y el DSM-5, que son los manuales habituales de clasificación de las enfermedades mentales, el cuadro clínico, lo que siente la persona, bueno, son estos ataques de pánico que ya hemos definido, que se dan de manera recurrente, y la serie de síntomas, que son una serie de síntomas de activación del sistema nervioso central, en general son muchos, y se dice que hay 4 o más de los siguientes síntomas. Algunas personas es característica la sensación de palpitaciones, de aceleración de la frecuencia cardíaca. Eso es muy característico en varios de los pacientes. En otros casos hay una sudoración intensa, todo producto de la activación del sistema nervioso simpático. En otros casos también se suman temblores, sacudidas, también está la sensación o dificultad para respirar, la falta de aire también es bastante característica y muy molesta para el que lo padece, dolor en el pecho, molestias en el tórax, y bueno, acá esto también es bastante habitual, y por eso la importancia de entender que es un origen emocional, psicológico, pero que también tenemos en ocasiones que consultar al médico para descartar que no haya un problema cardíaco. También puede haber una presentación digestiva con malestar abdominal, náuseas. En otros casos hay mareos, inestabilidad, sensación de desmayo. En otros casos también se suman los hormigueos en el cuerpo. Y algunos otros síntomas que son más de origen cognitivo, psíquico, esto de la desrealización, que es como que la persona siente como que lo que está viviendo no es real, una sensación muy, muy extraña, ajena, o que su cuerpo está como perdiendo contacto con su cuerpo. Esto es característico cuando la ansiedad es demasiado intensa. El clásico miedo a morir, que esto es bastante distintivo, y a veces hay algunas variantes que son el miedo a perder el control, el miedo a volverse loco, ¿qué me está pasando? Pierdo el control de mis pensamientos, de mi cuerpo. Como ven, es muy heterogéneo, pero se puede ver una serie de estos síntomas que son de activación del sistema nervioso. Lo otro que es distintivo de los ataques de pánico y del trastorno de pánico es que tiene que haber uno de estos dos en el mes siguiente a la crisis de pánico,
tiene que haber una preocupación, una inquietud por volver a tener otra crisis de pánico. Entonces la persona empieza a estar como demasiado pendiente de, bueno, ¿y si me pasa de vuelta? ¿Y si salgo y me pasa esto? ¿Y qué hago? ¿Y quién me ayuda? ¿No? Y esto lo va a llevar al otro punto que está más abajo, que es empezar a desarrollar comportamientos, conductas destinadas a evitar los ataques de pánico. Por ejemplo, no salir solo o salir acompañado, no hacer largas colas, no tener largas esperas, no estar en lugares donde recibir ayuda o atención pueda ser embarazoso o que no se sepa qué hacer, ¿no? En algunos casos también hay personas que evitan hacer cosas que hacían, como por ejemplo hacer ejercicio, ¿no? Porque en esto de activar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, puede como desencadenar a raíz del miedo una crisis de pánico. Jorge, para cerrar esta parte, decir que, bueno, que la alteración no se debe, en el trastorno de pánico puro, no se debe a efectos de una sustancia, por ejemplo, de una droga, de un medicamento, ni de una enfermedad médica, ¿sí? Si bien vamos a ver más adelante que esto lo puede desencadenar, pero ahí el tratamiento sería primero abordar la enfermedad de fondo. Sí, quisiéramos saber si hay algún disparador también que ocasiona una crisis de pánico, un trastorno de pánico. ¿Cómo viene esto en la persona? ¿Hay algún factor desencadenante, algún elemento que lo promueve? Sí, Adriana, lo compartías tú, que tenemos acá el círculo vicioso del pánico, que lo pueden ver, y donde en primer lugar aparece, vemos que inicia sensaciones internas, ¿no? Debido a la ansiedad, o de nervio, de ansiedad, similares, que nos pasan a todos, porque hablamos que la ansiedad forma parte de la vida de todos porque tenemos vida, ¿no? Justamente. El punto es, ¿qué sucede? Miremos la parte B en ese círculo, la interpretación que es catastrófica de esas sensaciones. Tiene una sensación, pero el pensamiento, la interpretación de esa sensación es de una manera vivida catastrófica. Decían Roberto, Adriana, bueno, esto siento que me voy a morir, ¿no? Siento algo incontrolable, se me va de control. Bueno, todas esas vivencias, porque hay una interpretación desde los pensamientos catastróficos de esto que me está pasando, de esto que estoy sintiendo, y activa entonces, ¿qué? La reacción de alarma. Y pasa a ser y transformarse de esa manera en el círculo vicioso del pánico que se retroalimenta en sí mismo, diríamos, ¿no? Muy bien. ¿Sí, Adri? Justamente una de las cosas que se debe hacer es tratar de que cuando se da la situación A, las sensaciones internas debido a la ansiedad o similares, que tenemos el punto B, tratar de cortar este círculo vicioso antes de que se dé la reacción esta de alarma, que es justamente el momento donde va a empezar a retroalimentarse todo ese círculo de pánico. Tenemos que encontrar estrategias, lo que se intenta es justamente poder dar herramientas para ir cortando ese círculo y que no se vuelva a retroalimentar. Ahora sí. Excelente. Esas son algunas sensaciones internas que veíamos hoy, lo que es el tema de la hiperventilación. ¿Qué es lo que pasa? Podemos ver que con algunas alteraciones físicas que se nos da, podemos observar en este cuadro al lado cuáles serían las sensaciones resultantes, porque muchas veces lo que no sabemos es por qué me pasa eso en el cuerpo, qué es lo que me está sucediendo. Cuando nosotros empezamos a tener estos trastornos de pánico, lo más importante, primero que nada, vamos a verlo más adelante, por supuesto, es atender con un médico y llevar los diferentes pasos necesarios para atenderlo, pero es el conocimiento de qué se trata lo que estoy viviendo. ¿Qué es este trastorno de pánico? Informarnos en Internet, una cosa que sí es muy importante, no meternos en cualquier página, porque en Internet vamos a encontrar información de todo tipo. Tenemos que tratar de buscar este tipo de información, sobre todo en páginas de psicología o de psiquiatría, que nos puedan informar realmente en forma seria y con una fuente confiable de qué es lo que se trata. Entonces, ahí
nos da ese cuadro algunas de las características de qué es lo que me sucede, por qué me mareo, por qué tengo esa confusión, esa sensación de ahogo, esa visión borrosa, qué es lo que me está pasando en el cuerpo, qué es lo que me está pasando a nivel emocional también, por qué me estoy sintiendo de esta manera. Entonces, es muy importante el tener esa información de primera mano y descartar, por supuesto, la parte física primero para después ir a la parte psicológica, ¿no? Exacto. Excelente, Adrián. Bueno, seguimos con las preguntas entonces, tenemos algunas más. Las emociones que predominan. Sí, Roberto, allí las tenemos. Adelante. Bien, entonces hemos hablado, como bien lo han expresado las compañeras psicólogas, que nuestro cuerpo está adaptado, tiene un sistema de alarma que tiene una función adaptativa, que es para sobrevivir, para adaptarnos a los cambios, y por eso se prende esa alarma del miedo. Pero en estos trastornos de ansiedad, este miedo está incrementado, desproporcionado, y el factor común que hay en todos los trastornos de ansiedad, el núcleo común que tiene la ansiedad, es el miedo. La emoción que predomina en todos los trastornos de ansiedad es un miedo que hay de fondo, que dependiendo del trastorno de ansiedad que estemos hablando, es más específico hacia una cosa o hacia otra. Por ejemplo, si habláramos de una fobia específica, que sería algo bien sencillo de darnos cuenta, por ejemplo, las personas que le tienen miedo a las arañas o a las víboras, o ante una situación determinada, a las alturas, por ejemplo, cuando se exponen ante esta situación, se prende esta alarma que puede desarrollar una crisis de pánico, ¿no? Pero en el caso que estamos hablando hoy, en el trastorno de pánico, no hay un desencadenante aparente, son cosas más automáticas, que bueno que sí, en una entrevista con un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, podemos ir detectando cuáles son esos pensamientos automáticos, esas emociones, eso que dispara. Pero la emoción que predomina es el miedo, sería como el miedo al miedo, miedo a morirme, miedo a perder el control, miedo a enloquecerme, ¿no? Entonces, el camino que tenemos que llevar a la persona es a identificar este miedo, ¿no? Que pueda identificarlo, que pueda enfrentarlo para desarrollar otros comportamientos y otros aprendizajes más saludables. Muy bien, Roberto, gracias. Bueno, pasamos a otro sector del trastorno, de la problemática que es importante. No sé si es el momento o ustedes quieren agregar algo más, pero nos gustaría saber las causas por las cuales las personas están sufriendo esta situación. Correcto. Exactamente. Correcto. Bien, vemos tres círculos, ¿sí? Justamente porque las causas pueden tener que ver con una predisposición genética, hay una vulnerabilidad, tanto genética como también psicológica, y unido a esto a situaciones estresantes. Es lo que se habla en términos en salud de las series complementarias. Hay factores que vienen genéticamente dados, hay fragilidad o vulnerabilidad psicológica o genética, pero también la vida, con las situaciones, con las vivencias, con las circunstancias, bueno, que son estresores, que si hay un terreno donde más sobre el término de las ansiedades, como un terreno fértil, un estresor que para otra persona lo puede sobrellevar y lo puede manejar bien, para determinadas personas con una vulnerabilidad genética o psicológica, bueno, puede generar el trastorno de pánico o crisis de pánico, ¿no? En este caso, las situaciones, podemos tener situaciones estresantes de muchísimos motivos, ¿no? Pero además hemos vivido la última y que todavía la seguimos viviendo y padeciendo, lo que ha sido el tema del coronavirus. ¿Cuánto ha sido protagonista el miedo? ¿Cuánto nos ha atravesado? ¿Cuánto hemos tenido presente día a día desde la información que se nos daba, desde todo lo que se transmitía, desde la cantidad de pérdidas que íbamos teniendo, incluso hasta el no poder tener ese contacto físico muchas veces con la familia,
el estar aislado, el estrés laboral, el haber perdido muchas veces el trabajo y el no poder sostenerlo, el estrés emocional a todo esto que vamos padeciendo y que nos va atravesando. También tenemos que tener presente que esto no es algo que sea una franja etaria, no. La ansiedad y los trastornos de pánico nos pueden atravesar a todos. Incluso en la clínica muchas veces se ve en los adolescentes cómo lo están viviendo y cómo lo están padeciendo. Tanto ellos, por supuesto, niños, adultos, la tercera edad, cada uno viviéndolo desde diferentes formas, desde diferente lugar, pero cuánto es necesario las herramientas para poder ir ayudando y resolver estas situaciones, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Gracias, Adriana y Gloria. Preguntamos a Roberto, ¿hay alguna causa más que pueda ocasionar que tú quieras mencionar, Roberto? Sí, pueden haber otras causas. Por ejemplo, es bastante conocido en la medida que uno tiene consulta, que hay disparadores, como por ejemplo el consumo de drogas psicoactivas. Es bastante típico, jóvenes que empiezan con un consumo de marihuana y desarrollan una crisis de pánico, ¿no? Esta crisis que hemos definido en el día de hoy. O puede ser por diferentes sustancias que tienen este toque psicoactivo, la cocaína, el alcohol. Y bueno, acá lo fundamental, si bien puede desarrollar todos los síntomas de la crisis de pánico, pero lo fundamental acá es abordar esta causa, que es la que está desencadenando esto, y al resolver eso, bueno, la persona va a sentir el alivio. Pero nos está hablando ya de una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, las personas que lo padecen por estos disparadores, en el futuro nos está diciendo que pueden llegar a tener el trastorno de pánico sin estos disparadores. Después lo otro también son algunas enfermedades médicas, decimos así nosotros cuando queremos hacer una alusión a lo orgánico, a una causa más demostrable, por ejemplo, alteraciones en la tiroides, el hipertiroidismo, cuando la función tiroidea está aumentada, hay un estado de nerviosismo, de ansiedad, que puede precipitar episodios de crisis de pánico, entre otros problemas médicos. Por eso es muy importante, cuando una persona tiene una crisis de pánico, tener una valoración médica, unas rutinas que incluyan una valoración tiroidea, un electrocardiograma. Por lo general, las personas que tienen crisis de pánico acostumbran a ir de consultorio en consultorio y sin saber bien cuál es el diagnóstico, ¿no? Entonces consultan a un especialista, consultan al otro, hasta que, bueno, allá terminan llegando más al profesional de la salud mental. Muy bien, Roberto, gracias. Bueno, entramos ahora en la última parte de preguntas que creemos que pueden ser muy importantes para todos nosotros. Luego de recibido toda esta información, aquí está la gran interrogante que queremos saber. ¿Qué hace esto, verdad? Con lo que ustedes han planteado, si alguien se siente identificado, ¿qué puede hacer? ¿Cómo podemos ayudar ante esta situación? Exactamente. Bueno, varias cosas, ¿sí? En primer lugar, cuando uno tiene esta experiencia que es altamente perturbadora, es ir al médico. La puerta de entrada en Uruguay, tanto en un hospital en la mutualista, es el médico general. Entonces hay que consultar al médico en primer lugar. También decimos que es importante evitar el consumo de sustancias que activen el sistema nervioso central. El café, por la cafeína, el mate, las bebidas cola, la Coca-Cola, bueno, son altamente estimulantes del sistema nervioso central, y en esto de una vida más saludable, tener en cuenta esto es bien importante. Adriana, también. Desarrollar hábitos saludables es fundamental en esto, ¿no? El poder tener una alimentación correcta, eso es de las primeras cosas, pero el hacer ejercicio, el salir a caminar, el tomar aire, el encontrarnos con amigos, el distraernos, el hacer la lectura, la relajación. Por ejemplo, hay ejercicios de mindfulness
que es atención plena, todas esas cosas, respiración diafragmática, que podemos buscar tutoriales en YouTube que son fáciles, todas esas cosas es muy bueno que cuánto podemos tratar de ir mostrándole al organismo cosas desde otro lugar, ir sacándole y dejándole menos espacio al miedo, dejando todo un campo fértil para lo que es la lectura, lo que son los juegos, el encontrarnos con el otro, que ha sido una de las cosas que más nos ha separado en esta pandemia, y pasar de esa virtualidad a la presencialidad, que creo que es de las mejores cosas que nos ha pasado, justamente el poder compartir con el otro. Esas cosas es fundamental para poder ir saliendo de todas estas situaciones de crisis de pánico, de trastorno de pánico, que es muy importante el poder hablar también de eso, ¿no? Exactamente. Dentro de lo que explicaba, Adriana, el correcto descanso, ¿no? Es que todo un ítem, ¿no? Las sociedades que vivimos, apurados, acostándonos tardes, por las diferentes dinámicas que hay en el hogar, durmiendo pocas horas, ¿no? El correcto descanso también es fundamental para que el cuerpo reponga. Es que justamente con eso, una de las cosas que me parece muy importante es la higiene del sueño, esto que vos decías, Roberto, que es tan importante el poder de repente a las 10 de la noche tratar de no leer en tablet, en celulares, en no ver televisión, todo eso que genere luz a la retina y que active el cerebro, el poder buscar un libro, el leer, el volver a la lectura, empezamos a apagar de a poquito el cerebro y descansamos. Esto es tan importante para poder tener una vida más plena y más satisfactoria y poder dar un poco más de espacio a lo saludable en nuestra vida. Y esto que decís, Adriana, que en esto de la higiene del sueño, una pregunta acá que me parece importante puntualizar. Uruguay, como Argentina y varios lugares, el mate es parte, ¿no? Como de nuestros hábitos y rutina. El mate es malo. El mate no es malo en sí si se toma equilibradamente, pero no deja de ser una sustancia psicoactiva estimulante de la maternidad. Y que siempre se dice en esto de la higiene del sueño, después de las 18 horas no tomes café, ni mate, ni té, ni bebidas cola, ¿no? La Coca-Cola, que es mucho más estimulante aún que el café, ¿sí? Porque esa es la manera de poder ir generando estos hábitos saludables de vida, que son, bueno, hábitos que uno va construyendo, ¿no? Para poder llegar al descanso, y lo que decía Roberto y Adri, realmente en un buen descanso de calidad. Y además, una cosa que me parece fundamental rescatarlo en este punto, y teniéndolo a Roberto ahí de frente, lo estoy mirando y me encuentro todos los días en el consultorio los pacientes que les digo, tienes que pasar a psiquiatra, tienes que ir a hacer una consulta con psiquiatra. No, pero yo no estoy loco. Es la primera respuesta que nos encontramos. Y el psiquiatra quizás es el mejor amigo en determinados momentos y en determinados cuadros donde la medicación junto con la psicoterapia van a ser fundamental en todo este proceso y que nos van a ayudar muchísimo. Después él nos dirá cómo seguirá todo esto, pero el no tenerle miedo a la consulta con el psiquiatra. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, si escuchan. Una parte, Jorge, que capaz que nos quedó ahí al final, no sé. A ver, adelante. Antes de esa última pregunta, que muy bien lo estaba aportando Adriana. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando bien? Perfecto. Sí, se escucha. Sí, bien. Ahora es... Queríamos mencionar dentro de estos puntos de qué hacer, cómo ayudar. También queríamos hacer hincapié en este punto, en el que los cristianos muchas veces tenemos como hay prejuicios hacia muchas cosas, también hay en la iglesia, no es ajena, a prejuicios hacia la ciencia, la psicología, la psiquiatría, que bueno, que tenemos que tener un poco de cuidado con esto, porque muchas veces, a veces por ignorancia o con buena intención, pero podemos perjudicar o cerrarle una oportunidad a un integrante de la iglesia, a un hermano,
de que busque una ayuda profesional, en esto de hacer esa dicotomía entre lo espiritual y la ciencia, o lo espiritual y la ayuda médica, bueno, para reflexionar, ¿no? Para los líderes, para los pastores, un trabajo tan bueno que hacen en la búsqueda de la sanidad y de restablecer el equilibrio que tanto necesitamos. Pero bueno, yo me hacía algunas preguntas que son capaz muy obvias, ¿no? Decía, por ejemplo, si uno tiene una infección en un dedo, ¿no tomaría un antibiótico para sanarse? Si tenés un familiar que está gravemente enfermo y necesita ir a un CTI, ¿dudarías en llevarlo al CTI? ¿Lo reemplazarías por la oración, simplemente? Si tuviera que operarse un tumor maligno, ¿no lo operarías? Entonces, ¿por qué? Con la salud mental no debería ser diferente. Si hay un problema de origen psicológico que está claramente demostrado, ¿por qué tendríamos que evitar la consulta y la ayuda profesional con profesionales de la salud mental? Eso era lo que queríamos también dejarles en esta presentación. Exacto. Siempre cuando llegan con esa misma inquietud, les digo, el cerebro también es un órgano, como lo es el corazón, como lo es el estómago, como es la piel, y bueno, uno no duda en esos casos de lo que el médico le indique, el especialista le indique, poder tomar esa medicación o el tratamiento que sea, ¿no? Y el médico psiquiatra, que está especializado justamente en esa área, bueno, el cerebro humano también es un órgano que cuando es necesario determinada medicación para equilibrar, para que funcione, en estos casos muchísimas veces se necesita de una medicación farmacológica que va a ayudar a la parte terapéutica. Bueno, eso va a ser muy importante. Era por supuesto, también podemos tener también enfermedades que son crónicas, ¿no? Que la medicación va a tener que continuar, pero en muchos casos es importante la información del médico, del psiquiatra sobre esa medicación, porque muchas veces la gente lo primero que pregunta es, ¿me voy a hacer adicto a esto? ¿Lo voy a tener que tomar toda la vida? Entonces es importante la explicación del psiquiatra en este caso, de que la persona se anime a preguntar, que vaya con todas las dudas. Incluso yo muchas veces les digo, agarren un papel y un lápiz y anoten todas las dudas antes, porque después estamos frente al médico y nos olvidamos de la mitad de las cosas. Entonces claro, es importante esa ayuda a memoria y sacarnos todas las dudas que tenemos. Y lo que decía Roberto con respecto a los prejuicios, en ningún momento desestimamos la oración. Por supuesto, la importancia es vital para nuestras vidas. Eso es lo primero que tenemos que poner frente al Señor. Después de eso, todo el resto que estamos explicando aquí en esta conferencia. Muy bien, muchas gracias por las aclaraciones. Y bueno, ahora vamos directo al tratamiento. Bueno, llegan a ustedes la parte psicológica, la parte psiquiátrica, ¿cómo se trata? Bien. El tratamiento más específico puede ser una combinación del abordaje, por un lado psiquiátrico y por un lado psicoterapéutico. Desde lo psiquiátrico, lo habitual es que si el trastorno de pánico tiene una severidad, digamos, moderada o intensa, que haya que recurrir a un tratamiento farmacológico. En este caso, lo típico, lo habitual que usamos son antidepresivos, ¿no? Que tienen un gran poder ansiolítico, es decir, para combatir la ansiedad, y que son fármacos que son seguros, que son conocidos. Y bueno, también en ocasiones se usan otro tipo de medicamentos, que son las benzodiazepinas, que son medicamentos que son bastante conocidos, que las personas, bueno, a veces los usan para dormir o para relajarse. Y bueno, son conocidos estos fármacos como el diazepam, el alprazolam. Este tipo de medicamentos pueden ayudar, pero es necesario que esto esté con una indicación del médico para saber cómo usarlos, ¿no? Cómo optimizarlos, y en esto que decía también Adriana, este temor que la gente tiene de ser adicto a un medicamento, o de que lo típico, ¿no? El paciente viene y te dice, bueno, yo no quiero que estar dopado, ¿no? Está esa preocupación de, no quiere que le cambien su manera de pensar, y bueno, y está lejos de la intención y del objetivo
del psiquiatra y del fármaco tener esos efectos, ¿no? Entonces, con buena información, explicándole al paciente, sacamos esas dudas, y bueno, los fármacos son seguros, pero hay que saber usarlos. Por otro lado, la psicoterapia, que puede ser de diferentes líneas, hay diferentes líneas de psicoterapia, que pueden ayudar y que son fundamentales para ayudarnos a conocer estos miedos, estas creencias irracionales que hay de fondo muchas veces. Y en lo personal, me estoy formando también en la línea de cognitivo-conductual, está bastante comprobado esto científicamente, la eficacia que tiene para todos los trastornos de ansiedad, y también hay unas otras líneas, por ejemplo el MDR, que también tenemos a Gloria, que está especializada en esta técnica también, que se ha visto muy buenos resultados. Podríamos decir que una combinación de ambas, la psicoterapia por un lado y el tratamiento farmacológico, se ha comprobado que tienen mejor resultado incluso que separados cada una, a largo plazo. Muy bien. ¿Algo más en este punto para agregar? Gloria o Adriana, si quieren agregar algo más de parte, en el aporte psicológica. Jorge, que nombraba Roberto, ¿no? Sin lugar a dudas, el modelo terapéutico MDR, que hoy por hoy es el modelo terapéutico con mayor investigación científica en el mundo y muy prontamente resultados. Lo he visto en la clínica aplicándolo a partir del 2016, que me formé en el tema hasta ahora, y realmente tiene resultados muy positivos frente a las crisis de pánico y todas estas temáticas de fobias, trastorno del pánico, realmente es muy indicado, ¿no? Así que bueno, es bueno saber que hay muchas maneras y métodos y modelos terapéuticos para ayudar en este tema. Es que por eso es muy importante cuando la persona va a buscar un psicólogo, por ejemplo, en el caso del psicólogo, muchas veces que sepan cuál es la línea de ese psicólogo. Porque, por ejemplo, en el caso, lo que decía Gloria, el EMDR y, por ejemplo, cognitivo-conductual son el tipo de terapias que tienen mayor eficacia, que esos son el tipo de psicoterapia que se trabaja sobre todo con visualización, con exposición a lo que es el miedo a qué cosas tenemos, el tratar de no replegarnos frente a ese miedo cuando aparece, porque supongamos que una persona tiene miedo a subir un ascensor. ¿Qué hace? ¿Se pasa la vida subiendo y bajando escaleras? No, tenemos que tratar de exponerlo justamente primero en el consultorio con técnicas de visualización, de relajación, y después acompañarlo a ir frente a un ascensor y poder exponerlo a ese motivo que en esta persona es lo que le ocasiona el trastorno de pánico, puede ser, ¿no? Entonces, así de esa manera ir trabajando con los diferentes tipos de miedos que van apareciendo. Hay algunos que va a ser más fácil, hay otros que no. Si de repente tiene miedo a volar, a veces es más complicado, pero los diferentes tipos de miedos nosotros tenemos que tratar de que la persona pueda ir afrontándolos, porque ¿qué es lo que pasa? La persona, en la medida en que va cada vez limitándose y dejando de hacer de cosas en su vida, va siendo cada vez más incapacitante. Entonces, muchas veces, por debajo del trastorno de pánico, va a empezar a aparecer la depresión, porque vamos a empezar a dejar determinadas actividades, determinados lugares, vamos a dejar de hacer cosas por ese miedo que nos está apareciendo en determinadas circunstancias, ¿no? Y esa exposición debe ser progresiva, ¿verdad, Adriana? Lo que tú decías. Absolutamente, lleva su tiempo de trabajo, tanto en el consultorio como después en la exposición real. También hay otros tipos de dinámicas. Por ejemplo, hace poco conocí a uno que es a través de unos lentes, en donde, por ejemplo, miedo a las alturas, es a través de videos que la tecnología nos va ayudando porque va avanzando y nos va acompañando en todo este proceso. Incluso con realidad virtual se está usando para identificar, para exponerte a una situación casi tan parecida a la realidad. Esa era la palabra, Roberto, gracias. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final, la última pregunta. Y luego escuchamos un poco y vemos lo que los docentes escribieron en el chat.
Si tuviéramos que armar un portfolio para poder enfrentar esta crisis, ¿qué cosas importantes ustedes nos dirían a todos los asistentes en esta noche? Bien, en primer lugar, queremos jerarquizar la importancia del autoconocimiento, es decir, empezar a conocerse, conocer las emociones que uno tiene, empezar a identificar cuándo empieza uno a estar ansioso, cuándo empiezan estas sensaciones del cuerpo que tanto uno le tiene miedo, ¿no? Empezar a identificar eso, empezar a entender, como hemos tratado de exponer aquí, lo que es una crisis de pánico, que en realidad no va a suceder ninguna consecuencia catastrófica a nuestro cuerpo. También hemos estado hablando de la importancia de gestionar el estrés, de cultivar hábitos de vida saludable y de buscar, cuando es necesario, consultar oportunamente, no dejarlo, no postergar la consulta, sino buscar ayuda, porque cuanto antes lo hagamos, más fácil va a ser de abordar y de resolver. También es importante, yo me quedaba ahora pensando en situaciones que se me han dado en el consultorio, por ejemplo, herramientas que son fáciles de aplicar. Por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa muchas veces a un familiar o a un amigo cuando tenemos a alguien al lado que está sufriendo un trastorno de pánico y no sabemos, nos da impotencia porque ¿qué hacemos en ese momento? Una de las cosas importantes es que la persona aprenda a hacer esto, respiración diafragmática. Este tipo de respiración nos va a ayudar a ir bajando los niveles de relajación en el cerebro, pero también nosotros tenemos que tratar de distraer al cerebro en ese momento. Tenemos que tratar hay un ejercicio que es facilísimo, que ustedes piensen en el número 100. Y de 100 empiecen a contar de 2 en 2 para atrás, nos resulta muy fácil. Pero si yo les digo, empiecen a contar de 3 en 3 para atrás. Si empiezan a intentarlo, se van a dar cuenta que ya no es tan fácil, a no ser que tengamos mucha facilidad matemática. No está bueno aprendérmelo de memoria, porque lo que tengo que hacer, así sea contar con los dedos, es distraer el cerebro hacia algo que no tiene emoción como son los números. Incluso otra estrategia que me compartió una colega, Karina Machado, amiga, me decía la bandita elástica, poner una bandita elástica en la muñeca. Entonces, en el momento que se me dispara ese pensamiento, hacerme como un chicotazo en la mano, voy a tratar, en ese momento voy a llevar la emoción, va a ir hacia la mano porque me va a doler la mano, y voy a empezar a distraer ese círculo vicioso del que también hablábamos del pánico. Son algunas de las herramientas también que podemos llevar en este portafolio, así como los hábitos de vida saludables que hablábamos al principio, la lectura, encontrarnos con amigos, poder hablar, poder orar, todas estas cosas, la higiene del sueño, la alimentación, todas cosas que son muy importantes. Además, por supuesto, primero que nada, la consulta al médico. Exactamente. Excelente, Roberto y Adriana. Y bueno, y sabemos que somos seres biopsicosociales y espirituales. Hay una dimensión superior, que es la dimensión espiritual, que nos distingue de todos los demás, de los animales, de todo lo demás de la creación. Solo el ser humano tiene esta dimensión espiritual que es muy importante que también sea cultivada, ¿sí? A través del hábito de la oración, a través del compartir congregacionalmente con otros, compartiendo una fe, ser parte de una comunidad de fe, y entender algo. Aquí se habló de la corriente cognitivo-conductual. Y hay una llave de la corriente cognitivo-conductual, de un principio que dice que sentimos y actuamos como pensamos. La clave está en de acuerdo a cómo pensamos. Recuerdan en el círculo del pánico que justamente es la interpretación catastrófica de las cosas. Bueno, rebatir esos pensamientos catastróficos en pensamientos realistas
y saludables. Y qué importante y qué hermoso cuando uno va a la palabra de Dios, a la Biblia, y va a esos principios que leía que alguien de los oyentes, del auditorio aquí decía Romanos 12:2. Justamente el apóstol Pablo decía a los romanos que el cambio, que la renovación y transformación de nuestra vida empieza en nuestra mente. Y me gusta mucho ir también a otra llave de salud psicoemocional que está en otra de las epístolas del apóstol Pablo a los filipenses, cuando habla del gozo, habla de la alegría, habla del estar en paz. Qué hermoso, hacia eso todos queremos vivir, cuando dice lo bueno, lo justo, lo que es noble, si algo tiene virtud alguna, si algo es digno de pensar, quédate pensando en eso, porque la paz y el gozo van a estar contigo. Entonces, entender esas herramientas para nuestro portafolio de vida es muy importante, ¿no? La comunión con Dios nos regala mucha paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Leer la palabra de Dios significa el manual de cómo vivir, y eso es maravilloso, porque los principios que llenen mi pensar y mis cogniciones van a redundar en qué. De acuerdo a cómo pienso voy a sentir, y de acuerdo a cómo pienso y siento, voy a accionar y actuar en la vida. Por eso desarrollar esa dimensión espiritual en esos tiempos que me retiro, a veces de la locura de los días, a tener un tiempo de paz, tranquilidad y quietud con Dios, meditando en su palabra y meditando en esos principios que es el manual para la mejor vida, realmente vamos a poder llevar adelante ese completo estado de bienestar psíquico, físico, mental, emocional, relacional y espiritual, que en definitiva es el shalom al que todos somos llamados a vivir. Así que bueno, dejamos este portafolio de herramientas y siempre quedamos a las órdenes ante tantas preguntas. La Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, tenemos nuestra página web, Facebook, Instagram, también nos pueden escribir ahí, pedir consulta con todo el equipo médico, psicólogos que tenemos en la asociación, que estamos a la orden para poder servirle y responder a sus preguntas. Bueno, muchas gracias por este tiempo, por honrarnos con su presencia de tantos países de toda Latinoamérica, un número tan grande de personas que superamos los 400, estábamos mirando, y eso realmente... Bueno, nos desafía a seguir dando lo mejor desde ACUPS, desde Uruguay, para todas las naciones, ¿sí? Así que muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Gloria, por tus palabras. Gracias, Adriana, gracias, Roberto, por este tiempo que ha sido muy fructífero. Y hay algunas preguntas, agradecimientos también para ustedes. Y Giovannis de Cuba, que está aquí en Uruguay en este momento, gracias, Adriana, gracias, Roberto, por este tiempo que ha sido muy fructífero. Y hay algunas preguntas, agradecimientos también para ustedes. Y Giovannis de Cuba, que está aquí en Uruguay en este momento, nos pregunta si es posible la repetición para que esto pueda ser estudiado con más detenimiento. Sí, por supuesto que les decimos que nosotros disponemos de un canal de YouTube, que es el canal de ACUPS, en el que dentro de pocos días esto va a ser editado. Vamos a pedirle a Robert, y él con mucha calidad va a tratar de sacar todos los ruidos que en esta noche lamentablemente tuvimos, algunos inconvenientes técnicos, y lo vamos a preparar para ponerlo en YouTube. Así que está a disposición de todos. Hay algunas preguntas, si ustedes tienen algunos minutos más, vamos a tratar de poder también evacuarlas. Cuando tengo la crisis de pánico, dice una de las asistentes, me angustio mucho y lloro sin parar. Siento que me falta el aire y que no entiendo lo que pasa a mi alrededor. También siento miedo, mucho miedo. ¿Alguna respuesta a esto? Bien. Ahí, bueno, un poco lo explicamos en esto de poder usar algunas herramientas del portafolio, porque es clásico
justamente el miedo a lo que me está pasando. Entonces, lo primero sería como tratar de serenarse y de usar, por ejemplo, algo que es bastante sencillo, que es esto de la respiración diafragmática, la respiración abdominal. Entonces, en ese momento de mucho miedo, de síntomas, que se activó el sistema nervioso central, y en principio, bueno, el llanto hay que dejarlo que aflore y que la emoción se exprese, pero después, en la medida que sea posible, tratar de usar la respiración abdominal, respirar profundo, inhalamos por la nariz y tratamos de exhalar profundo y lentamente. Al principio quizás sea difícil de lograrlo, pero lo seguimos intentando, para contrarrestar justamente la otra respiración, que cuando uno está ansioso, está nervioso, está respirando mal o está respirando superficialmente. Esa es una de las maneras de poder inducir una relajación desde lo fisiológico, desde la parte que contrarresta el sistema simpático, que es el sistema parasimpático, el sistema de la relajación. Y lo otro es lo que explicaba también Adriana, tratar de, en ese momento, distraernos en la medida de lo posible, ¿no? De no seguir pensando, estar tan pendiente de lo que está sucediendo en mi cuerpo. A la oyente que nos hizo la pregunta, no estar tan pendiente de qué es lo que me está pasando adentro, qué es lo que estoy sintiendo, y ahora qué es lo que va a seguir, ¿no? Porque ahí es donde el círculo del pánico se sigue retroalimentando. Entonces, la idea es como desactivar eso, tratar de distraernos, tratar de, puede ser salir a caminar o tomar aire, ¿no? Como escoger una actividad más placentera. Pero siempre es fundamental la ayuda, después que pasa esto, buscar la ayuda profesional. Además, no olvidarnos que los síntomas muchas veces son muy intensos. O sea, a la persona es mucho el sufrimiento que siente en esos momentos, y después de esas crisis quedan agotados, sienten como que se les hubiera pasado un tren por arriba. Eso también suele suceder por el estrés tan grande al que está siendo expuesto, ¿verdad? Muy bien, gracias, Adriana. Otra pregunta que tenemos para ustedes. Si tengo una persona delante con un ataque de pánico, ¿cómo la ayudo? Era justamente lo que decíamos hace un ratito, digo, el tema de tratar de ayudarlo a que se relaje, a que se tranquilice. Si la persona tiene ganas de llorar, lo que decía recién Roberto, es real. La persona tiene que llorar, tiene que permitirse llorar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, frente a la otra persona que está, se siente movilizada y de repente le dice, no llores, no llores, no llores. Y lo que tiene que permitir es que se desahogue, que saque para afuera todo lo que tenga para sacar y que respire. Lo importante sería que esta respiración diafragmática la podamos aprender antes. O sea, por ejemplo, hoy, mañana, miro el tutorial ese de YouTube, que es cortito, es muy fácil, la respiración diafragmática, para aprenderla y ir tratando de internalizarla mirando la televisión, estando en casa, cosa de que si me da en un momento esta crisis, yo sepa cómo tengo que respirar, pueda empezar a respirar de esa manera porque ya lo tengo internalizado. Entonces, después están las otras herramientas, el poder tratar de cortar ese círculo catastrófico que se nos viene a la mente de que nos vamos a morir y que nadie se muere de una crisis de pánico. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces puede ser que me maree si de repente está mal hecho el ejercicio de respiración, o muchas veces estamos muy contracturados, entonces la parte de las cervicales, el oído medio también nos lleva a que podamos perder un poco el equilibrio porque estamos tan estresados y tan apretados por todo ese estrés que tenemos arriba, que también nos podemos marear. Un asistente nos dice que tenemos que cuidar lo que se ve y se escucha, ya sea noticieros hasta el tipo de música, etc. Muy bueno escuchar música relajante, meditar y aprender a respirar. Bueno, tal cual ustedes lo dijeron, a mí me ha ayudado mucho. Algo con respecto a los noticieros, a las noticias, al bombardeo
sensacionalista que tenemos, eso puede precipitar cuadros de ansiedad, de pánico. En esto que hablábamos de los estresores, ¿no? Un poco volvemos a quiénes lo padecen. No todas las personas que escuchen malas noticias van a tener una crisis de pánico, pero sí van a tener aumentado el nivel de ansiedad, el nivel de estrés, y si hay un terreno de vulnerabilidad, es decir, genéticamente, biológicamente, hay una tendencia, una facilidad para tener ansiedad o crisis de pánico o trastornos de ansiedad, más determinados esquemas mentales que algunas personas tienen. Esto es, la vulnerabilidad psicológica tiene que ver con personas que a veces son muy rígidas, que tienen pensamientos catastróficos, ¿no? Como que todo es peligroso, o con determinadas pautas de autoexigencia. Esas personas son más vulnerables, y ante situaciones, evidentemente, de estrés intenso, como las que hemos estado viviendo en la pandemia, y de preocupación, y de estar en ese círculo de ansiedad y miedo, por supuesto que pueden desarrollar con más facilidad síntomas de pánico o síntomas similares al pánico. Exacto, eso mismo era lo que iba a decir. Hay un terreno fértil, bueno, es más fácil. También en estos tiempos de pandemia, la palabra de la salud siempre es el equilibrio, ¿no? No quiere decir que no vamos a mirar un informativo, porque nos tenemos que informar, y es parte también de una salud de vida. Pero bueno, tal vez elegir un informativo del día, no estar todo el día. Pasaba mucho, decía, la infotoxicidad, todo el día con tema coronavirus, temas que angustian, temas que preocupan, la incertidumbre genera ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto? De alguna manera con equilibrio. Bueno, me informo una vez al día, elijo el informativo tal. Y el resto del día, en esto que hablábamos con el equipo, hábitos saludables, el contacto con la naturaleza, hacer cosas que nos gustan, es conectarnos con lo que nos hace bien. Eso es importante, frente al trabajo exigente, tener actividades, el hobby, eso que hacemos por puro placer, que nos conecta con un tiempo para nosotros. Bueno, son hábitos saludables para, bueno, preservarnos en un estado mejor día a día. Hay una pregunta que aquí una persona tiene la necesidad de pedir ayuda frente a una situación que todavía no ha superado. Ustedes podrían, como última indicación, ¿qué hacer en los casos en que una persona está sufriendo crisis de pánico, quizás no está siendo tratada, o quizás está siendo tratada, pero no está siendo del todo, bueno, satisfecha en su necesidad emocional, psicológica, y esto todavía sigue siendo un problema para esa persona? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Qué se le puede decir? ¿Qué elementos podrían ustedes señalar a las personas que seguramente están aquí también porque están sufriendo y todavía no han superado esta situación? Adriana, Roberto, ¿quieren responder? ¿Me escucha? Sí. Es que creo que un poco es lo que hemos venido diciendo a lo largo de la exposición, ¿no? Digo, el tema de poder ayudar a la persona en el momento puntual, sí después recomendarle que vaya a un médico para poder hacer los chequeos pertinentes para saber cuál es el origen de esto. Digo, pero sobre todo tratar de identificar cuáles fueron los estresores que los llevaron a ese momento de crisis, de ese trastorno de pánico, ¿no? Porque de repente tratar de ver de que no se vuelva a exponer a esa misma situación nuevamente que le está generando en este momento ese pánico. O sea, hay momentos que podemos tratar de evitarlos, hay otros momentos que no vamos a poder evitarlos, pero que vamos a tener que conseguir herramientas para poder sobrellevarlos, porque no vamos a tener más remedio que afrontarlos. Supónganse en una persona que de repente tiene que viajar en ómnibus todos los días a una determinada distancia, y que eso le ocasiona un trastorno de pánico. Esa persona de repente para ir al trabajo no tiene más remedio que subirse a ese ómnibus. Entonces lo que va a tener que conseguir herramientas para poder ir sobrellevando esa situación
de estrés que le ocasiona cada vez que lo hace. Así sea mirar por la ventana y buscar las matrículas de los autos que de repente terminan en 5, o tratar de ver las personas que van vestidas de determinada manera. No contar las columnas porque se me va a marear en el camino, pero de repente ir tratando de encontrar distractores para esas situaciones a las que está afrontando. Pero si le da en el domicilio o le da en la calle, lo que pasa es que muchas veces la gente tiene miedo de que le pueda dar en la calle y quedar expuesto porque no sabe quién lo va a poder ayudar o quién lo va a poder auxiliar. Entonces creo que esto es muy importante, el tener claro qué es lo que me está ocasionando esto y poder pedir la ayuda en la forma más precoz posible para que esto no avance. Sí, Adriana, unido a esto que decís, que es bien importante, alguien del auditorio decía el acompañante terapéutico. De hecho, el acompañamiento terapéutico hoy es una profesión que se estudia a nivel universitario, y muchas veces, para quienes es posible, el acompañamiento terapéutico de alguien ayuda mucho en estas situaciones que son como las más ansiógenas, ¿no? Las que le producen más temor o más miedo. Y unido a la pregunta esta, también, ¿qué pasa si he ido a buscar ayuda profesional y no veo resultados, no me siento bien o no veo que avance? Bueno, siempre está la posibilidad de volver a consultar con otro profesional, ¿no? Para ver que de alguna manera otros profesionales, a través de un modelo terapéutico más indicado, como hablábamos, lo cognitivo-conductual y el modelo MDR son los más indicados en este momento, profesionales que estén preparados en esa área, ¿no? Si uno tiene una duda y ve que su proceso no está avanzando, bueno, la posibilidad, el derecho del paciente de consultar y seguir buscando hasta que se sienta bien. Digo, eso es lo importante. Me parece importante lo que dice Gloria, estaba pensando en lo mismo. En primer lugar, perder el miedo a consultar, ¿no? Perder el miedo a consultar. Saber que cuando estamos buscando ayuda, estamos dando un paso de valor, estamos dando un paso para cuidarnos, y que es posible, está comprobado, de que se mejora, de que hay una recuperación, ¿no? Y uno, bueno, es como una alarma, después que las personas que lo padecen tienen que tener esa conciencia de que tienen una debilidad, una tendencia a que en determinados momentos de la vida pueden llegar a tener una recaída, pero ya se supo cómo abordarla, y bueno, se puede volver a consultar. Y la importancia de esto, no quedarse con una primera resultado negativo, que a veces, como toda interacción humana, puede pasar en esa combinación médico-paciente, psicoterapeuta-paciente, cliente, a veces, bueno, no se da no se establece ese vínculo por diferentes motivos, pero no tirar la toalla en ese primer intento, ¿no? A veces las personas, en esa resistencia que tienen, ya se rinden y piensan que, bueno, que él no va a cambiar, ella no va a cambiar, o lo proyecta hacia afuera. Bueno, no, ¿de qué sirve ir si en realidad no me sirvió para nada? Además, en algunos de los comentarios que leía aquí debajo decía, por ejemplo, no tengo dinero, ¿cómo hago para ir a una psicoterapia? En el caso de salud pública, tiene equipo de salud mental, muy buen equipo de salud mental. Por ejemplo, en el Samboa es uno de los lugares donde sé que trabajan psiquiatras, psicólogos, que tienen muy buen abordaje y que trabajan en forma muy seria y muy responsable. A veces sí, por supuesto, es difícil conseguir hora, eso son complicaciones que digo, yo creo que en todas las disciplinas ha sido medio complicado con esta pandemia, y a veces el poder conseguir para psiquiatra, a veces es una de las cosas que se complejiza, pero salud pública creo que es un buen camino de repente para aquella persona que no está teniendo en este momento las posibilidades económicas como para atenderse. Muy bien, muchísimas gracias, queridos colegas y amigos, Roberto, Adriana y Gloria, por esta exposición, por este esfuerzo que han hecho, y a cada uno de los asistentes nos han honrado con la presencia de cada uno de ustedes. Seguramente muchas dudas y preguntas pueden dirigirnos a nuestro correo electrónico, a nuestro WhatsApp,
y también queremos anunciar nuestra próxima reunión, nuestra próxima conferencia, que va a ser el día 13 de septiembre, con un tema también muy interesante. Allí están viendo seguramente en la pantalla cómo tener un vínculo saludable con el dinero. El dinero no es lo más importante en la vida, pero es una parte muy importante también de nuestro ser, de nuestro quehacer diario. Y en esta instancia vamos a tener 2 lunes, el segundo lunes y el tercer lunes, a cargo de 2 personas, matrimonio, que exponen sobre estos temas. Martín Faradjian y Jenny Kerikian van a estar compartiendo con nosotros acerca del tema de las finanzas, del dinero y el vínculo que tiene que ver esto con nuestra vida psicológica y emocional. ¿Algo más, Gloria, que tú quieras anunciar para esta conferencia, que va a ser muy, pero muy interesante también, para que nuestros asistentes también puedan estar informados sobre el tema que vamos a tratar? No, que va a ser realmente un aporte bien interesante e innovador, ¿no? En el vínculo del dinero, no solo, bueno, dado a través de Martín Faradjian, que él es técnico en gestión comercial, en esa parte numérica, sino también porque una psicóloga, bueno, la psicóloga Jenny Kerikian junto a su esposo, el poder pensar cuánto incide también el dinero en nuestra vida emocional, en la vida emocional personal, en la vida familiar, cómo me vinculo, cómo aprendo a administrarlo adecuadamente o no. Bueno, va a ser un aporte muy importante de parte de este matrimonio, que ellos son integrantes del equipo de ACUPS, y bueno, han hecho esta propuesta para que sea llevada a cabo en 2 lunes seguidos, lunes 13, lunes 20 de septiembre, a las 20 horas a través de Zoom abierto a todo público, y bueno, estaremos informando detalles, avance de esta nueva conferencia a través de nuestras redes, tanto a través de la página web como del Facebook, del Instagram. Allí tienen también vías y canales de comunicarse con nosotros, y tantas preguntas que quedaron a lo largo de esta noche. Bueno, acá hay todo el equipo para poder ir respondiendo a sus preguntas. No podemos abarcar más tiempo, pero si ustedes nos escriben, nosotros estaremos gustosamente respondiéndoles de acuerdo a las preguntas que nos hagan. Así que muchas gracias, y los esperamos nuevamente para septiembre 13 y 20 con el tema cómo tener un vínculo saludable con el dinero. Jorge, y solamente para anunciar, sí, Adriana, disculpa, solamente para anunciar, alguien de Venezuela nos pide la dirección, el canal de YouTube es simplemente ACUPS, ACUPS, ponen en YouTube y allí aparece entonces las conferencias que mes a mes estamos brindando. ¿Sí, Adriana? Lo último que quería era, sobre todo, agradecer primero a mi hija, que nos ayudó con la presentación PowerPoint, porque a mí me cuesta muchísimo esto, y a todos los hermanos que de una u otra manera estuvieron colaborando para este trabajo precioso, que la verdad que me sentí que lo disfrutaba realmente. Pensé que me iba a dar mucho más ansiedad, pero realmente me gustó mucho compartir con Roberto, con Gloria, contigo, Jorge, y con Robert también. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a todos. Buenas noches y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.